Vamos a por el quinto café forestal de este año 2023. Se trata del número 76 desde que empezamos con esta iniciativa y el café de hoy, que promete ser muy interesante, pues lleva por título Evaluación de la severidad del fuego en el suelo después de incendio. Antes de nada, queremos agradeceros a todas las personas que estáis ahí detrás de la pantalla para seguir este café forestal y especialmente queremos agradecer la disponibilidad ante la llamada del colegio a la ponente de hoy. Nuestra ponente es Cristina Fernández Filgueira. Ella es doctora en biología e investigadora del Centro de Investigación Forestal de Lurizán de la Xunta de Galicia. Hoy vamos a tratar un tema muy sensible relacionado con los incendios forestales, que como todos sabéis, pues no solo pueden causar la pérdida de vegetación y los cambios en la respuesta hidrológica de los suelos, sino que pueden verse afectados por distintos grados de severidad. Todo eso nos lo va a contar hoy Cristina, que está abierta también al finalizar la ponencia a cualquier tipo de pregunta que le podáis hacer. Os quiero recordar que la jornada de hoy va a ser grabada y que por lo tanto lo tengáis en cuenta a la hora de vuestra interactuación. Podéis ir lanzando vuestras preguntas en el botón de preguntas y respuestas y podéis levantar ese botón con la mano si queréis pedir la palabra. ¿Vale? En ese caso, pues podéis encender vuestra cámara y vuestro micrófono. Podéis intervenir también si lo deseáis. Y poco más. Os voy a dejar con una encuesta para conocer la situación laboral de las personas que estáis ahí y vemos los resultados en 20-30 segundos y vamos ya a lo importante. Bueno, pues podemos ver ya los resultados y bueno, está también hoy bastante repartido. Hay un 31% de personas que pertenecen a la administración pública, bien sean funcionarios, interinos o personal laboral. También hay un 31%, idéntico porcentaje de personas que pertenecen a la empresa privada, poquito menos, un 19% en la empresa pública, y luego ya desempleados un 15% y profesionales autónomos un 4%. Hoy no tenemos ningún estudiante, curiosamente. Así que nada, Cristina, te dejo con ello y deseando escuchar. Pues nada, buenas tardes a todos y gracias al colegio por la invitación. Bueno, pues como estábamos diciendo en la introducción, vamos a dedicar este rato a hablar de la evaluación de la severidad del fuego con énfasis especial en el suelo, que es, digamos, una parte del ecosistema que normalmente se ve de una manera secundaria cuando hablamos del impacto del fuego de una manera generalista, ¿no? La realidad, o por lo menos la percepción general, cuando hablamos de incendios, que siempre son, bueno, pues es un tema preocupante por lo que supone socialmente, ecológicamente, el debate que siempre provoca, el impacto social, ambiental que tienen. Se habla de una manera muy genérica del incendio, casi siempre de una manera negativa, lo cual sabemos que no es del todo acertado todas las veces, pero se habla sin tener en cuenta, hablamos de una forma muy general, de que el incendio crea una heterogeneidad muy grande en el espacio. No es para nada, bueno, no afecta para nada de la misma manera a toda la superficie que afecta. Os voy a poner unas imágenes solo para pensar un poco sobre esto, sobre si tenemos que, bueno, cómo tenemos que evaluar el impacto de un incendio cuando vamos detrás de él, cuando vamos después y tenemos que hacer una valoración. Esas son algunas imágenes que nos hemos encontrado nosotros este verano. Esto es Carballeda de Valdeorras, en Ourense, en el límite ya con León.
o imágenes del incendio del Caurel, que son los dos mayores incendios forestales de la historia de Galicia, que han tenido lugar este pasado verano, que ya de entrada pues son paisajes muy heterogéneos. El fuego lo que le ha añadido por encima es más heterogeneidad, porque la forma en que ha afectado a estos paisajes es, pues eso, diferente en sus distintas partes, ¿no? O sitios más tradicionalmente afectados por incendios, como puede ser el área de Berín, también en el oriente gallego, que, bueno, pues, siendo, digamos, espacios dentro de la misma región y con ciertos componentes que podían ser comunes, bueno, pues presentan patrones de afección realmente distintos en función de muchísimas cosas. La realidad es que hablamos todos de una manera genérica de severidad del fuego, que es un concepto, pues eso, central cuando estamos hablando de la evaluación de cualquier tipo de impacto. Y se refiere uno genéricamente a la severidad como el cambio que ocasiona el fuego en relación a cómo estaba antes de este. Pero no hay un término, no hay una definición unánime, no hay un consenso claro en de qué estamos hablando cuando nos referimos a severidad. No hay métricas específicas y generalizables, es decir, realmente cómo estos patrones distintos de afección afectan a los componentes del ecosistema no se sabe con claridad en muchas partes del ecosistema o en comunidades vegetales diferentes. Entonces, estamos utilizando un término de una manera general con un conocimiento de base todavía bastante limitado en contra de lo que pudiera parecer. La severidad del fuego, la mejora del conocimiento sobre este término, si llegáramos a ser capaces en algún momento de darle un valor cuantitativo a este aspecto, bueno, sería una ayuda grandísima para la evaluación del impacto del fuego. También para la prevención, ¿no? Saber dónde vamos a tener más severidad a priori nos ayudaría a seleccionar las zonas donde tendríamos que hacer tratamientos preventivos de una forma preferente. Y también desde el punto de vista ecológico más básico, ¿no? Conocer cómo determinado nivel de severidad afecta a un determinado ecosistema, bueno, nos ayudaría también a un mejor manejo del fuego para la conservación de esos ecosistemas, ¿no? La severidad del fuego es uno de los factores principales del régimen de fuego, pero, y como pasa en muchos otros temas relacionados con los incendios, damos muchas cosas por sentadas y por sabidas, pero en realidad el conocimiento que tenemos real de todos estos conceptos es todavía muy escaso o muy fragmentado. Entre otras cosas, porque un mismo, bueno, ese efecto, ese grado de severidad puede tener un efecto distinto en distintos estratos del ecosistema y puede ser también diferente en función de una escala espacial y temporal, ¿no? Pues el efecto de un determinado nivel de severidad a lo largo del tiempo puede ser diferente. Entonces, ni siquiera un mismo patrón o una misma escala de evaluación de la severidad puede que sea válida para todos los objetivos. Y esto tiene que ver porque lo que os voy a contar a partir de aquí, y es donde nosotros en Lourizán hemos hecho muchísimo trabajo estos últimos, bueno, algo más de 15 años. Nosotros hemos empezado o empezamos con un trabajo específico sobre estos temas a raíz de los incendios que ocurrieron en agosto del 2006 en la franja costera de Galicia. Ahí nos dimos cuenta de que la forma que teníamos de abordar la evaluación de la severidad y las consecuencias hidrológicas no era apropiada y empezamos a ver
bueno, pues a estudiar con otra perspectiva esos patrones de severidad. Los patrones de severidad de forma inmediata en los días, semanas siguientes al incendio, no a largo plazo, no a medio plazo, y nuestro objetivo principal no es una restauración integral del ecosistema, no es una restauración de la cubierta, sino que es decidir utilizar esa distribución de la severidad para planificar las acciones de mitigación de la erosión. Todo esto está orientado a planificar las acciones urgentes, todos los trabajos que se realizan en los primeros meses después del incendio para reducir el riesgo de erosión después del incendio. Entonces, a pesar de que llevamos muchos años trabajando en esto, pues nos faltan cosas por saber. Una de ellas es, bueno, pues ver un poco la escala a largo plazo de estos patrones de severidad. Sobre eso estamos estudiando ahora, volviendo a sitios incendiados y viendo cómo eso se ha recuperado. Bueno, eso quizás podría ser el objetivo de otro café forestal en el futuro cuando tengamos los datos procesados. Hoy lo que voy a tratar de explicaros es, o de intentar explicar es, bueno, pues qué patrones de severidad, qué escala de severidad utilizamos para evaluar ese primer momento después del incendio con la idea de reducir las pérdidas de erosión. Bueno, con este mismo objetivo y como os decía hace un segundo, hay bueno, trabajo sobre todo en Norteamérica que llevan bueno, pues también años trabajando sobre estos temas y han desarrollado distintas escalas, ¿no? Esto bueno, está en línea con lo que os acabo de decir, pues que las métricas inexistentes, casi todos son escalas que son cualitativas, son muy variadas, parten de las mismas bases, pero no son exactamente iguales. Por lo tanto, los valores, ya veis ahí un poco resumido en esa escala, a veces se entrecruzan y lo que para unos autores es moderado, para otros es alto y lo que para unos es bajo, otros es moderado. Con lo cual, cuando estamos definiendo, como no hay un criterio unánime y no hay una métrica, no hay un número, bueno, pues cuando estamos comparando, cuando estamos leyendo trabajos que hablan de niveles de severidad, moderados o altos o bajos, realmente no sabemos a qué se está refiriendo si no tenemos una base metodológica claramente definida que nos ayude, ¿no? Digamos, las primeras métricas o las métricas también habituales que se utilizan para, y sobre todo en los siguientes momentos, en un verano convulso como el que hemos tenido, lo primero que salen por todos los medios son mapas de índices multiespectrales hablando de severidad, porque es quizás, digamos, una forma o la primera forma de dar una métrica a todo ese patrón de variabilidad que induce el incendio, ¿no? Es una manera limpia y rápida de tener una idea de cómo se ha distribuido el daño del incendio. Otra cosa que ese mapa que tenemos se parezca o no a lo que está en el terreno y que realmente refleje esos colores diferentes que indican cambios de espectro distintos, una realidad diferente cuando estamos viendo el incendio, ¿no? Bueno, esto es simplemente algo anecdótico porque no es el objetivo de hoy, pero bueno, hay millones, no, pero hay bueno, una batería de índices que son combinaciones de distintas bandas de satélites o de Landsat o de Sentinel, que es el más habitualmente usado ahora. El tener imágenes disponibles de forma gratuita ha normalizado el uso de estos índices y bueno, pues es, digamos, la primera forma o lo primero que se empieza a compartir después de que haya ocurrido un incendio para hablar de estos patrones de severidad. Quizás el índice más habitual o más corriente, el que se usa de una forma más convencional es el de NBR, que es bueno, pues un índice calculado como resta de dos imágenes, la pre y la postfuego de ese índice NBR calculado en cada caso, y hasta hay
aquí sí, unas métricas de rangos de severidad, que son las que se comparte con el servicio Copérnico, los valores propuestos por el EFIS y también por los americanos. Esto, bueno, pues de entrada está muy bien. Tú únicamente, sin moverte del despacho, tienes un mapa de colores en el que tienes indicado una serie de niveles de severidad, ¿no? Desde, bueno, el no quemado a la severidad muy alta. Esto, bueno, puede ser una ayuda, y cuando validamos ese tipo de imágenes con los datos de campo, bueno, pues tenemos a veces valores que no son tan optimistas, es decir, bueno, pues, valores de capa, o sea, de similitud entre la verdad, entre lo que hay en el campo y los valores de la imagen, que son, bueno, simplemente moderadas. Aquí os enseño simplemente también como algo informativo algunos trabajos que hemos hecho nosotros sobre cómo esos índices pueden, bueno, reflejan la realidad que medimos en el campo con muestreos en diferentes incendios. Aquí utilizando el índice CBI, que es un índice el que utilizan los Bayer de Norteamérica, estos equipos de respuesta rápida, con ese objetivo también de determinar áreas más susceptibles a la erosión, y que combina en un índice cualitativo el daño en la vegetación y el suelo. Otras cosas que hemos hecho utilizando diversos índices como un árbol de decisión para determinar esto únicamente el daño en la vegetación. Ese es un ejemplo de un incendio en una masa de pináster en Galicia en el año 2017, y bueno, pues con el que hemos podido determinar y ajustar las manchas que son afectadas o no quemadas o afectadas por niveles de severidad alto o moderado. El arbolado no parece trabajar mal. Los matorrales es otra cosa, o sea, la forma que estos índices discriminan los niveles de severidad en zonas no arboladas es muchísimo peor. Ahí tenéis ejemplos de 4 ejemplos de incendios en zonas de matorral en Galicia, en Orense, en el año 2020, en el que es muy difícil determinar ni discriminar nada. Todo ha ardido o mayoritariamente de forma muy alta o muy alta. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos al campo? Bueno, pues que nos encontramos cosas como esta. En un incendio de severidad moderada, en una zona arbolada moderada, bueno, pues lo que tenemos es hojarasca que cae en el suelo. Realmente sí que parece que para las zonas de arbolada, las zonas arboladas, estos índices espectrales son capaces de determinar bastante bien ese nivel de daño. Pero cuando nos vamos a zonas más desarboladas o con una vegetación no tan densa, podemos encontrar patrones que ya no son tan claros, como este, donde tenemos vegetación de matorral que ha ardido mucho, con una severidad alta según esta categoría. La consunción de la vegetación ha sido alta, pero el arbolado solo ha sido soflamado, o sea que la severidad ha sido media, y en cambio el suelo lo veis que está blanco, ceniciento, por lo tanto la severidad aquí aparentemente es alta. Entonces, en el espectro, en la parte multiespectral nos saldría un incendio de severidad media, pero el suelo está realmente afectado. O cosas como esta, una zona que ha ardido o que la vegetación ha ardido de forma muy severa, esto es un fuego de copa enorme, pero en cambio el suelo apenas tiene daño, se ve todavía carbón y materia vegetal sobre él protegiéndolo. Con lo cual, la severidad aquí, ¿cómo la definiríamos? ¿Alta o baja? Dependiendo de qué. O, en el caso de los matorrales, todavía es más confuso, como veíamos, porque todo cambia del verde al negro o al gris, por lo tanto, la severidad sería alta, pero la realidad es que en la imagen de la izquierda vemos manchas de un color más preocupante, de aspecto más ceniciento, hacia severidades mayores, pero a la derecha tenemos imágenes de suelos más negros, con más restos vegetales, que por lo tanto parece que han ardido menos. Y sin embargo, la señal que recibimos o el valor del índice del satélite es básicamente el mismo.
Entonces, cuando estamos hablando de determinar dónde hay peligro de erosión, nos importa cómo está el suelo, porque es el suelo el que se va a desplazar de las laderas, es el suelo el que se va a movilizar. Y no nos llega, viendo los patrones de variación de la severidad en la vegetación, no nos vale con saber cómo ha ardido la vegetación, que ese es el resultado que nos da, en el mejor de los casos, el que nos dan los índices espectrales. El DNVR nosotros hemos testado que funciona bastante bien para determinar nivel de severidad en arbolado, si hay hojarasca que va a caer sobre el suelo o si no, pero el suelo en sí mismo es otra cosa. Y ahí es, digamos, donde está lo complicado de este tema. Entonces, cuando vamos a hacer una planificación de dónde vamos a tener riesgo de erosión después de incendio, tenemos que hacer un muestreo combinado o una evaluación combinada de la severidad en la vegetación y en el suelo. Cómo ha ardido ese suelo, cuál es ese patrón de variación es importante por muchas razones. Desde el punto de vista del riesgo hidrológico erosivo, porque se alteran propiedades importantes, físicas, como vamos a ver, y por el lado, digamos, de la degradación desde un punto de vista de la recuperación del ecosistema o de la pérdida de diversidad edáfica, de pérdida bueno, pues de mucha población de microorganismos que viven en el suelo y que son responsables de muchos procesos, pérdida de calidad en un sentido general y también, bueno, con todo el riesgo que hay cuando se alteran propiedades fundamentales del suelo, también de afectar a los acuíferos y contaminar agua. Entonces, nosotros lo primero que hicimos cuando nos dimos cuenta que no solo con la vegetación, que es lo que habitualmente se hace para evaluar dónde está el riesgo o dónde está la mayor afección del incendio, buscamos en los incendios de Galicia durante muchos años y seguimos monitorizando esto porque lo hacemos cada verano, qué patrones de variación de daño encontramos en el suelo después de incendio. Y nos basamos en indicadores que sean fáciles de medir, ¿no?, para poder hacer una evaluación del riesgo lo más rápida posible. Entonces, esa evaluación del daño, esa determinación de dónde está el riesgo de degradación mayor, se hace en función de la identificación de una serie de niveles que son medibles con cosas muy básicas, como el estado de consunción de la cubierta orgánica, el espesor y el color de la ceniza, la estructura del suelo, que no es visual, pero es fácil de determinar únicamente con el tacto. Cuando ya tienes experiencia y has visto mucho suelo quemado, ya visualmente sabes cuando el suelo ha perdido su estructura, la presencia o no de raicillas o test rápidos de repelencia al agua. Ni siquiera esto último es necesario tampoco, como os voy a explicar a continuación. En los incendios, bueno, en todo este patrón de daño que identificamos en el noroeste de España, que es lo que, bueno, decir el noroeste porque nos podemos extender un poquito desde Galicia, comunidades que están pegadas a nosotros, e incluso al norte de Portugal, que tiene unas condiciones muy parecidas, identificamos 6 niveles de daño. Es decir, podemos encontrar, después de un incendio, 6 tipos de afección que se identifican visualmente de una manera simple. La severidad del fuego muy baja y baja son aquellos suelos en los que después del incendio permanece una parte del mantillo sin quemar. En el caso de la severidad del fuego en el suelo muy baja, incluso queda una parte del mantillo sin quemar por debajo de esa parte carbonizada. En el suelo, en el nivel 2 o severidad del fuego en el suelo baja, ese mantillo bueno, se ha consumido mucho o casi totalmente, pero todavía protege el suelo mineral. Entonces, los niveles 1 y 2
el suelo no ha sido afectado, solo se ha consumido parcialmente el mantillo que lo protege. Eso es importante de cara a pensar después qué tipo de tratamiento, qué tipo de, bueno, cuál es la manera de proteger a estos suelos quemados. Afortunadamente, en el mayor de los casos, la mayor parte de las veces, en la mayor parte de los incendios, el 1 y el 2 son los niveles de severidad que se encuentran con más frecuencia. El nivel de severidad 3 es un nivel de severidad intermedio moderado en el que ha desaparecido completamente, o sea, se ha consumido toda la parte orgánica, todo lo que es hojarasca, mantillo, pues depende un poco del tipo de vegetación de la que estemos hablando, pues esa cubierta es más, normalmente está más desarrollada en masas arboladas que en matorrales. En Galicia los incendios de matorral nos ocupan mucho, más de la mitad de lo que arde cada año son matorrales, entonces, bueno, esa cubierta orgánica suele ser menos importante y por tanto, bueno, la reducción puede ser mayor. El nivel de suelo moderado, de severidad del fuego en el suelo moderada es aquel en el que esa cubierta ha desaparecido, lo que se llamaría un suelo desnudo, no hay protección sobre el suelo mineral, suele presentar un color entre el negro y el gris, porque hay una parte del carbón de ese mantillo que permanece sobre el suelo, pero las propiedades de este último no están afectadas. O sea, el suelo mineral conserva completamente su estructura, toda su condición, es posible ver las raicillas de la vegetación superficiales intactas. Entonces, en este nivel, lo único que hemos perdido es la cobertura, pero no las condiciones, no las propiedades del suelo. El nivel 4 y 5 son, digamos, aparentemente o de una forma visual son iguales. La única diferencia que hay entre ellos es el espesor. El nivel 5 es cuando el nivel de degradación supera 1 centímetro y el nivel 4 cuando esa degradación es únicamente superficial. Aquí, en estos dos niveles, vamos un paso más hacia del nivel 3. No solo se ha perdido la cubierta orgánica, sino que se ha producido combustión ya pues dependiendo del espesor, de una parte del suelo mineral. Ha entrado la materia orgánica del suelo en combustión y ahí el suelo, que normalmente toma colores más grisáceos, más blancos, ya ha perdido materia orgánica, como vamos a ver ahora mismo. Y casi nunca ya es posible ver las raicillas finas más superficiales. Este ya es un suelo visualmente desagregado y si lo tocamos con una espátula con la mano, vemos que no ofrece resistencia, que es posible removerlo con cierta facilidad. El nivel de severidad 6 es para nosotros el nivel extremo. Añadimos a todo lo que hemos descrito anteriormente que además de haberse consumido materia orgánica, perdido la cubierta, aquí, bueno, pues hay ya una alteración superior. Esto está asociado normalmente a fuegos de rescoldo, bueno, donde ha habido un tiempo de residencia del calor grande y entonces hay una alteración total de la materia orgánica y de parte de las arcillas. En el caso de la mayoría de los suelos de Galicia son arcillas que tienen poca capacidad de intercambio catiónico, liberan sobre todo óxidos de hierro y de aluminio y es lo que le da esos colores amarillentos o anaranjados a estos suelos, ¿no? Estos niveles que nosotros podemos identificar visualmente, estos patrones de daño que podemos encontrar en los incendios, hemos visto que responden, bueno, que reflejan la alteración de una serie de propiedades que son importantes. Sobre estos niveles y en suelos incendiados de Galicia hemos hecho muchísimos trabajos de todo tipo que confirman que este patrón de variación refleja bien los cambios en propiedades del suelo fundamentales. Una de las más importantes, y especialmente en los suelos de Galicia, por esa
falta o por esa, bueno, esa, digamos, baja calidad y baja capacidad de intercambio es la pérdida de carbono, que en los suelos gallegos no solo cumple una parte química, digamos, un mantenimiento de la actividad de muchas poblaciones microbianas, sino también una parte estructural. Uno de los responsables de la agregación de los suelos, ese aspecto que tienen siempre negruzco y que los, bueno, pues eso, que los agrega y que hace que sean resistentes estructuralmente a la erosión, es el alto contenido de carbono orgánico, que es de los más altos que podemos encontrar en España y que precisamente también hace que aquí se produzcan con más frecuencia quizás que en otros lugares, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante, niveles de severidad mayores, porque al tener mayor nivel de carbón en el suelo de forma inicial, las probabilidades de que ese carbón se consuma durante el incendio son mayores y por tanto bueno, pues da lugar a patrones de severidad también más altos que en otros lugares donde ese nivel de carbón inicial del suelo es más bajo, ¿no? Bueno, lo que vemos ahí en distintos incendios con distintos ejemplos, que para los niveles de severidad que acabo de describir de forma visual, se produce un descenso progresivo del nivel de carbono. Veis que hay una cierta variabilidad entre los lugares, y eso también nos hace, bueno, nos lleva a la conclusión de que, bueno, pues es necesario estudiar mucho, porque normalmente, y eso también quizás es un poco una reflexión de cómo muchas veces se hace la investigación cuando tienes un proyecto y un dinero para gastar en unos años. Te encuentras con los incendios que te encuentras, porque los que trabajamos en investigación de temas ecológicos del fuego no tenemos control sobre los experimentos, es decir, el incendio es el que hay cada año. Por eso las conclusiones que se saquen y la forma en la que puedes tener robustez en tus resultados tienen que estar basados o deberían en la repetición en muchas circunstancias. En el aspecto de cómo los suelos responden, tiene que ver también la historia del sitio, los incendios anteriores, el propio uso del suelo. Entonces, para nosotros, la seguridad que nos da el uso de estos niveles es que hemos encontrado estos patrones repetidos en muchísimos incendios. Casi, bueno, muestreamos en todos los incendios. Este año en Galicia, en verano, hemos muestreado en los incendios únicamente considerados de incendio, los mayores de 500, porque hemos tenido muchos casos, pero repetimos este tipo de análisis muchas veces para confirmar que lo que estamos haciendo es sólido. Entonces, con pequeñas variaciones, vemos que para el carbono orgánico esos niveles visuales reflejan la alteración en el carbono, reflejan la alteración en el nitrógeno, que también desciende en función del nivel de severidad. Lo refleja el pH, que sube en función del nivel de severidad. ¿Por qué sube el pH en función del nivel de severidad? Porque aumenta la concentración de cationes y de fósforo con el nivel de severidad. Es destacable también que en los niveles de severidad bajos no hay cambios, y esto también le quita un poco de drama al efecto negativo siempre del fuego. Me refiero en este momento a las propiedades que estamos viendo, no quiero decir con eso que pueda ser positivo, pero que no siempre se producen alteraciones apreciables, únicamente cuando los niveles de severidad son altos. También no solo al contenido de materia orgánica, sino a la calidad, ¿no? Pues las partes más lábiles de esa materia orgánica se pierden cuando los niveles de severidad, cuando la severidad del fuego en el suelo aumenta, y queda, digamos, la materia orgánica menos descomponible, más recalcitrante, y por lo tanto, bueno, pues se crea durante un tiempo un ambiente un poco más adverso para los
microorganismos y para la fertilidad de todo el sistema que de esto se alimenta. Y eso ocurre, pues bueno, en los niveles, como veis ahí, más altos. Hay que alcanzar un nivel 5 para que esto se vea, o 4 o 5 para que esto se vea de forma significativa. También la biomasa microbiana, como estaba diciendo, en esta parte, digamos, más biológica, no es exactamente el objetivo de la utilización de estos indicadores para la planificación de las acciones de mitigación de la erosión, pero refuerzan el uso de estos indicadores porque pueden ser utilizados no solo con este fin, sino también como un indicador del nivel de degradación de la calidad del suelo, ¿no? Y en algunos de estos ecosistemas, pues de una manera dramática. Es decir, son estos indicadores carbono y estos indicadores biológicos los que responden de una manera más clara a la severidad. En la parte física hemos visto una disminución no tan clara, pero evidente del tamaño medio de los agregados del suelo. Bueno, pues si el tamaño de esos grumos de suelo se hace más pequeño, bueno, pues ese suelo es más fácil que se lo lleve el agua de escorrentía, es más erodible, y una modificación del patrón de repelencia al agua, un cambio en las condiciones de infiltración de los suelos. Contrariamente a lo que se generaliza, y porque hemos importado también sin filtrar una teoría de la repelencia al agua importada directamente de California en los años 70, que allí también ha ido cambiando un poco a medida que la investigación ha avanzado, y es que el incendio no favorece la repelencia, sí que la cambia. Cuando un incendio ocurre al final del verano o cuando el suelo está seco, ese suelo está repelente porque lo que induce esa hidrofobicidad es la falta de agua. También depende ese nivel de repelencia de la vegetación porque esa capa hidrófoba es procedente de la descomposición de los restos vegetales de la vegetación que está por encima. Pero lo que hace el incendio es consumir esa capa hidrófoba y la consume más a medida que la severidad es más alta. Entonces, ¿qué cambiamos con la severidad? Bueno, pues que un suelo que era repelente deja de serlo cuanto más en profundidad, cuanto más severidad, pero el suelo que está inmediatamente por debajo sigue siendo hidrófobo, especialmente en las primeras lluvias de verano. Un suelo desestructurado y hidrófilo en su superficie e hidrófobo en la parte subsuperficial es más fácilmente arrastrable por el agua de la lluvia. Entonces, lo que hemos hecho es, con la severidad, perder estructura y cambiar el patrón de infiltración. Entonces, son los suelos más severos, precisamente los más hidrófilos, los más desestructurados y los más erodibles. Lo que hemos encontrado para Galicia es que este patrón de severidad, esos 6 niveles que os he descrito, además de todos esos cambios que he intentado resumir brevemente, están relacionados con la cantidad de suelo que se pierde. Nosotros durante estos años, además de medir cómo las propiedades del suelo cambian en función de ese patrón de severidad, hemos medido también cuánto suelo se pierde. Nos hemos hinchado a poner parcelas, balsas de sedimentos a nivel de ladera y medir con distintos niveles de severidad cuánto suelo recogemos al final del año. Y hemos desarrollado un modelo empírico, pero bueno, digamos que conocemos, por lo menos hasta, yo siempre digo que este modelo es un modelo del pasado porque son de los incendios que ya fueron y no sabemos, especialmente en términos del régimen de lluvias, lo que vamos a tener de aquí en adelante, y ya hemos pasado estos 2 últimos años por una sequía que no era corriente aquí, o por lo menos una distribución de la precipitación anual de una manera un poco diferente a lo que era histórico, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas pueden dejar de cumplirse en un futuro no muy lejano. Pero en este momento y con todo este trabajo que hemos hecho aquí,
nosotros podemos saber de qué depende que se produzca erosión después de un incendio en este ambiente del noroeste con este patrón de severidad que os acabo de explicar. Y fundamentalmente el 75% de la variabilidad de la erosión que se mide después de incendio depende de ese nivel de severidad del fuego en el suelo. Entonces, después cuenta un poco la precipitación, menos que la severidad, y cuenta un poco la historia del sitio, ¿no? Pues los sitios que se queman repetidamente, que ya están degradados, que aquí en algunos lugares pues tenemos ejemplos, pues ya el suelo que pierden es menor que otros sitios donde, bueno, pues tienen, digamos, una frecuencia de incendios o no sufren incendios tan repetidos. Esta manera de entender el patrón de frecuencia también está asociado indirectamente, digamos, que no se puede desligar de la severidad. Sitios que arden, aunque sea de una manera intuitiva, porque eso sí que no lo tenemos bien cuantificado. Esta parte de la historia del sitio no la tenemos bien cerrada todavía, pero es de suponer que sitios que arden con una frecuencia mayor acumulan menos biomasa, por lo tanto tienen menos tendencia o menos probabilidad de producirse severidades altas. Sitios que arden menos tienen más acumulación de biomasa y son más susceptibles de tener mayores severidades y por tanto, más erosión. Las erosiones grandes, ¿cuándo ocurren? Que son en la gráfica esa que estáis viendo a la derecha. Pues cuando el nivel de severidad del fuego en el suelo supera el 3,5, 3,6. Eso quiere decir que el suelo está desnudo y que tenemos niveles por lo menos de 4. Es decir, que en esos niveles 4 y 5 es donde está el peligro de pérdida de suelo. Donde identifiquemos esos niveles con una extensión lo suficientemente amplia, es ahí donde tenemos que tomar medidas para mitigar esa erosión. El paso siguiente, y ahí también, nos queda muchísimo trabajo, como os decía al principio, a pesar de que damos por supuesto que todos estos temas están superados y que hablamos de severidad de una manera ya habitual, pero hay mucho trasfondo detrás de cosas que todavía no tenemos del todo aclaradas, ¿no? Y hemos hecho nosotros algunos intentos, y los hay también en la literatura, tanto en España como en Norteamérica, de predecir esa severidad, ¿no? La predicción de la severidad en la vegetación sería muy buena desde muchos puntos de vista, ¿no? Pues desde el mismo combate, donde saber que vas a tener una carrera de fuego de copa, pues te ayudaría mejor a controlar el incendio o a evitar que se propague o a que alcance una determinada extensión. Pero desde el punto de vista ecológico también. Si tú sabes dónde vas a tener una probabilidad alta de tener el suelo desprotegido y además pudieras saber dónde vas a tener esos niveles de severidad del 4 al 6, bueno, pues ahí podrías tener enfocadas tus acciones preventivas, que sería prevenir no solo desde un punto de vista del comportamiento del fuego, sino también desde el punto de vista de la prevención del riesgo de erosión. Y la realidad, bueno, pues es que los tiros van hacia donde os estaba indicando, que parece ser, en algún pequeño trabajo que hemos hecho, que es donde está la acumulación y la densidad de vegetación más alta, es donde hay más riesgo de tener más severidad, pero es que eso no lo es todo, ¿no? Es la topografía, es la misma meteorología, es esa forma en la que se propaga el incendio que tiene mucho que ver con la probabilidad de fuego de rescoldo, que es lo que peor le puede ir al suelo. Y por ahora estamos muy lejos de esto, ¿no? Esto de una manera resumida, pues eso, es como un compendio de la metodología que hemos desarrollado nosotros en Galicia para, digamos, atender a los incendios que tenemos aquí. Esto que os he contado, ese patrón de daño, es el que utilizamos nosotros aquí cada verano en cada incendio para determinar dónde vamos a actuar
para reducir la erosión. Y como os decía, tenemos bastante fiabilidad en lo que estamos haciendo, vemos patrones que, bueno, hemos visto que esto funciona y, bueno, estamos trabajando ahora en ver cómo esas severidades a largo plazo pueden afectar a otros componentes del ecosistema. Estamos trabajando también en otros aspectos de la hidrología, no solo de la erosión, que también hay bastante incertidumbre, pero digamos que esta parte es para nosotros como un capítulo un poco cerrado, porque ese patrón de severidad vemos que funciona y que refleja la variabilidad de lo que tenemos aquí. Y entonces viene esto que un poco nos ha dado pie también a trabajar en el proyecto que veis en pantalla, que se presentó también en un café forestal esta primavera, ¿no? De una forma más amplia explicamos todo lo que hicimos en el proyecto, que trataba con los socios que veis ahí, coordinado por Traxa, de ver, uno de sus objetivos era ver si esta metodología gallega tenía cierta, bueno, si esa escala se podía utilizar en estos sitios, si esta metodología es totalmente exportable o no. Porque no hay, y a pesar de todos los estudios que se han hecho sobre efectos del fuego en el suelo en España y en el mundo, pues volvemos a lo de antes. No hay una escala común, no hay un consenso, vamos, una escala común de un patrón de afección en el suelo después de incendio. Entonces, bueno, en el ámbito de este proyecto hicimos, digamos, el tipo de trabajo de evaluación que solemos hacer aquí en Galicia, lo llevamos a los incendios que, algunos no a todos, pero algunos incendios importantes que ocurrieron en España en el periodo de duración del proyecto. El periodo de duración del proyecto con el COVID por el medio que nos, como a todos, nos interrumpió un poco el plan de trabajo, ¿no? Entonces, hay una primera parte pre-COVID, aunque está el incendio de la Cruz ahí metido, que es post, pero que es un poco el mismo ambiente que puede ser de, bueno, pues esta zona de, salvando las pequeñas diferencias, pero es algo donde vimos que se repetían patrones que encontramos en Gavilanes, pero que es, digamos, por donde empezamos en los incendios de Nerva en Huelva 2018 y Gavilanes y la Granja de 2019, en el que, bueno, pues pusimos en campo la metodología aquí. Os voy a enseñar algunas fotografías para que, bueno, simplemente para que podamos visitar un poco estos sitios, aunque solo sea un segundo, con la mente, ¿no? Que, bueno, en el caso de Huelva es un ambiente, bueno, en algunos aspectos distinto a lo que tenemos en nosotros aquí, pero no tanto, ¿no? Porque hay partes de Umbría donde hay mucho brezo que se pueden parecer a muchas zonas orientales de Galicia, que Galicia también tiene pues mucha variabilidad edafoclimática de norte a sur y del oeste a este, ¿no? Y esto es, bueno, los pinares en Ávila. Estos ya son, nosotros en Nerva trabajamos sobre todo en sustratos de pizarra, tanto esta zona de Ávila como de Guadarrama son granitos, que son sustratos con los que nosotros, bueno, habitualmente nos tropezamos aquí, ¿no? El granito, sobre todo, es el sustrato litológico más frecuente de Galicia. Entonces, bueno, desde esa base geológica es parecido, ¿no? Bueno, este es el incendio de la granja. Este sí que es un incendio pequeño, pero estaba en la parte del preparque, tenía su interés. Y bueno, no son patrones muy distintos de variación así a priori que los primeros que compartimos de incendios de Galicia. Y luego las severidades que nos encontramos en estos sitios fuera de Galicia, ese patrón que os enseñé antes, pues lo encontramos. Lo primero es que esto, bueno, como en casi todas las ocasiones, las severidades que abundaban fueron la 2 y la 3 en casi todos los casos, lo cual, bueno, limita, digamos, el riesgo de erosión en estos casos que estuvieron muy centrados en muy poca
en muy poca superficie, pero esa escala que utilizamos aquí parece ser que también, al menos visualmente, se reconoció en estos 3 incendios. Y cuando hicimos pruebas pues hicimos algunos análisis de laboratorio para ver si eso que visualmente diferenciábamos también se correspondía con cambios en propiedades que tienen que ver con la erodibilidad de los suelos. Y vimos que, pues también, en el caso, ahí tenéis agrupados los tres sitios. Bueno, el caso de la granja es más claro que en el de Huelva o Ávila, pero hay, como vimos antes para los casos gallegos, un descenso progresivo del contenido de carbono con la severidad, también del diámetro medio de los agregados del suelo, igual que pasaba con Galicia, es una variable que, digamos, desciende con menos pendiente que el carbono, que refleja con más claridad el efecto de la severidad. Y otra vez la repelencia, esta vez medida como una conductividad hidráulica con un pequeño infiltrómetro. Pero, de nuevo, la repelencia está en los suelos secos que tienen poca severidad y aumenta en los suelos afectados más severamente. Entonces, igual que en Galicia, lo que ha hecho el incendio es cambiar el patrón y lo cambia de una manera más acusada a medida que el nivel de severidad es mayor. Entonces, para este grupo de incendios, insisto, esto es un muestreo puntual en unos incendios que fueron los que nos encontramos. Esto necesitaría, pues, más muestreos, más datos para confirmar. Pues parece que ese patrón que nosotros aquí identificamos se puede utilizar también en lugares como estos, especialmente en estas zonas del centro de España, que tienen, bueno, pues, suelos con un contenido, bueno, pues suelos de granito con un nivel de carbón que no es tan alto como los nuestros, pero es más alto que en otras zonas del sur, y parece que esto podía funcionar. Aquí no tenemos datos de erosión, porque bueno, es imposible para nosotros mantener un dispositivo de medida de sedimentos, pero si nos basamos en los patrones si nos basamos en los cambios en estas variables que son indicadoras de erodibilidad, parece que esto podría funcionar. Eso que tenéis ahí es donde están recogidos los resultados de esta parte del trabajo, que se pueden descargar libremente, tanto en la página del proyecto como en mi perfil, porque están en abierto. En este mismo proyecto, bueno, y esto ya es digamos, el post-COVID, pues también hicimos lo que pudimos. Estuvimos analizando el incendio de Sierra Bermeja del 2021, que, bueno, pues es un ambiente diferente, pero que tiene ciertas similitudes porque hay una base litológica que puede estar cercana, o que está cercana a los granitos, y son masas densas de pinar también. Y bueno, la idea era, pues, aquí eso, pues viajamos un poco en el tiempo viendo algunas imágenes esto está hecho en octubre del 2021. Y aquí encontramos, pues, lo que veíamos al principio: sitios donde la vegetación ha consumido mucho, severidad alta, con suelo muy quemado. Ahí lo veis blanco, pues eso es un indicador, como veíamos antes, de severidad alta, hay mucha ceniza. Solo con tocarlo ya ves que ese suelo está desestructurado, y de entrada, con nuestra experiencia, eso nos indicaría que es un sitio de riesgo. Pero hay mucho de esto también: sitios donde el arbolado ha ardido completamente, también severidad alta, pero donde el suelo conserva un montón de resto negro, orgánico, que nos lleva a las severidades más bajas. Bueno, pues esto indica que aquí también la señal espectral de la vegetación no es suficiente para ver el riesgo de erosión, y que, bueno, con nuestro patrón de variabilidad, en este incendio, que lo encontramos estas severidades. Encontramos la severidad 2 también, que es esta.
la 3, la 4, la 5 y la 6. Obviamente las más frecuentes, las que ocupaban la mayor parte de la superficie del incendio, la mayor parte del incendio presentaba una situación como esta. Es a priori la más favorable de cara al aumento de escorrentía y de erosión. Y hicimos un muestreo un poco diferente con las mismas variables que son siempre indicadoras de erodibilidad. Hicimos un muestreo del suelo más superficial y del subsuperficial. O sea, muestreamos el primer centímetro y el segundo de forma independiente para ver si dónde se había producido la alteración de las propiedades, si es que se había producido. Bueno, aquí vemos para el diámetro de los agregados que hay como dos mundos, ¿no? Hay un nivel 2 y 3 que presenta un tamaño de agregado parecido y del 4 al 6 que también son muy parecidos, ¿no? Todos los cambios son superficiales. En el suelo subsuperficial presenta un nivel, no es significativamente distinto, entonces el fuego solo ha afectado al primer centímetro y aquí parece que ese patrón de severidad sería un poco más simple, ¿no? Tendríamos quizás un nivel de severidad bajo, medio y alto, porque no parece que del nivel 4 al 6 encontremos mucha diferencia para el diámetro medio de los agregados del suelo. Y cuando hablamos del carbono, el carbono siempre es una variable que discrimina muy bien la severidad. Y aquí sí que parece que hay como, volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Pues el nivel 2 y 3, en el que el suelo mineral no ha sufrido nada, tienen el mismo nivel de carbono. El 4 y el 5, que os recuerdo que son el mismo, y estamos hablando del primer centímetro, o medio centímetro, porque esa es la parte en la que separamos un nivel de otro, obviamente presentan el mismo nivel, y cuando hablamos del nivel 6, sí que hay un descenso claro. Entonces, sí que parece que esa escala de severidad, quizás hacia las severidades bajas y medias no hay gran diferencia, pero sí hay una discriminación buena en las severidades altas. Entonces, esos indicadores parecen útiles también en este caso. Bueno, aquí utilizamos un test diferente para la repelencia, que es el test de la gota, y en el suelo superficial comprobamos una enésima vez que la repelencia es total, da igual el nivel de severidad, y que esa repelencia desaparece para los niveles altos. Entonces, la respuesta hidrológica más alta va a estar en los niveles de severidad bajos, pero donde hay peligro de arrastre, porque ahí hemos perdido esa repelencia, es en los niveles altos. Y es un patrón que se repite independientemente del ecosistema, del ambiente y de lo que estemos hablando. Y por último, bueno, pues nos fuimos también a Albacete, que esto sí que es un mundo completamente diferente. Esto sí que son rocas calizas en un ambiente semiárido, con una vegetación completamente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Se hizo esto en el marco de este proyecto, pero colaborando con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla-La Mancha, que creo que fue en este incendio donde probaron por primera vez el uso del mulching para la mitigación de la erosión, y que, bueno, un poco estuvimos recorriendo con ellos este incendio y volvimos a repetir el muestreo, ¿no? Bueno, simplemente es eso, ver un poco que esto sí que ya es algo que no, bueno, muy diferente a los lugares en los que nosotros estábamos trabajando. Y también volvemos a encontrar patrones de severidad diferentes. En un incendio, bueno, pues a veces no encuentras todo. Aquí no encontramos el nivel de severidad 1, pero sí el 2, el 3, sobre todo 4, porque el nivel de afección fue más superficial, y el 6, sobre todo en zonas donde había arbolado más viejo y donde se acumula
biomasa y se propicia el fuego de rescoldo, insisto, pero el patrón nuestro se volvió a repetir. Y de nuevo encontramos que puede servir para reflejar pues cambios en propiedades que tienen que ver con la aerodebilidad. A la izquierda tenéis la conductividad hidráulica, que vuelve a ser mayor en las severidades más altas, sobre todo en el suelo superficial, que es la gráfica de izquierda arriba, y también hay un descenso progresivo del diámetro medio de los agregados en función de la severidad. Entonces, bueno, parece que nuestra escala de severidades quizás es mucho decir que es directamente exportable a otros ambientes porque no hemos hecho suficientes muestreos en suficientes incendios, solo en estos casos que os he presentado, pero sí hay un patrón de variabilidad en la afección al suelo que debería, bueno, debería mejorarse, debería tenerse en cuenta a la hora de identificar zonas de mayor riesgo de escorrentía y erosión. Bueno, ¿cuál es la parte complicada de toda esta historia? Que la evaluación de la severidad del fuego en el suelo, por ahora solo se puede hacer desde tierra, con muestreos de campo. Esto hace que esto, bueno, pues sea un pelín más lento y más trabajoso, sobre todo porque en algunos lugares la accesibilidad es peor y bueno, hace que el diagnóstico de la severidad no pueda ser inmediato. A veces con el satélite tampoco lo es, porque, por ejemplo, aquí, que es bastante probable que haya días de nubes, el disponer de imágenes a veces pre o post tampoco es tan fácil como uno pudiera suponer. O sea que todo tiene su parte, es decir, todo tiene su parte buena y mala, pero lo que sí es cierto es que esos patrones de severidad en el suelo solo es posible identificarlos bien desde tierra por ahora. Y os voy a explicar en 2 minutos, para no extenderme más, que ya me estoy yendo del tiempo, un poco los intentos que hicimos también dentro del proyecto EPIRIS con el grupo de José Antonio Sobrino de la Universidad de Valencia, en los intentos que hemos hecho de mejorar la evaluación de la severidad del fuego en el suelo usando teledetección. Y no hemos llegado a grandes conclusiones, pero parece que hay un camino que está lejos de estar resuelto, pero bueno, la idea es esta, intentar mejorar también con nuestra experiencia, intentar proponer bueno, pues algún tipo de métrica que ayude a no depender tanto de los muestreos de campo, ¿no? Esto es un trabajo que hicimos con los incendios, con el valor de nuestro índice, o sea, dándole a cada una de nuestras parcelas de campo un valor del 1 al 6 y comparándolos con dos índices muy típicos, que es el DNVR y el DNVI. El DNVR de Sentinel-2 es el que da mejor resultado, pero no nos sirve para ver la escala. Solo nos da un resultado decente, tampoco glorioso, cuando simplificamos la escala, lo cual no estaría mal, porque si tú de entrada eres capaz de discriminar lo bajo y quedarte con lo medio y alto por si acaso no estás seguro, bueno, pues a lo mejor te evitas un montón de muestreos en parcelas. Entonces, quizás el espectro entero no lo tienes, pero puede ser una ayuda. Con esto, por ahora no, porque no es del todo, bueno, los resultados no son del todo fiables, pero bueno. Hicimos otro intento con las distintas bandas del rojo del Sentinel y mejora un poquito. Estos son casi todos incendios de matorral, lo cual tiene bastante mérito. Y bueno, igual que en el caso anterior, está hecho con el valor medio de ese índice, sin ningún tipo basado en nuestras mediciones de las parcelas de campo. No es suficiente para fiarse 100%, pero bueno, yo que dedico sobre todo, pues eso, en años como este, mucho tiempo del verano a hacer la evaluación
de la severidad del fuego en el suelo, que cuando, bueno, tienes que hacer muchos kilómetros y a veces es eso, bueno, llegar al fondo de las laderas no es tan sencillo, al menos saber dónde está la severidad alta o baja, aunque luego tuviéramos, bueno, pues a lo mejor acotaría el número de parcelas de campo que tenemos que hacer, ¿no? Pero esto todavía, bueno, le falta bastante, ¿no? Este es un poco lo mismo. Veis que las capas, bueno, el ajuste entre el campo y el satélite es un poco mejor que lo que teníamos al principio de esta presentación, y que homogeneiza nuestra severidad en baja, moderada y alta, pero bueno, va mejorando y quizás en el futuro, con la mejora bueno, de los satélites o con otro tipo de sensores, podamos llegar a algo por aquí. En la parte, digamos, de fuera de Galicia, no hicimos las métricas con el valor del índice, sino con el valor de las variables que medimos. O sea, intentamos predecir con los índices espectrales el valor de la conductividad hidráulica del suelo, del carbono o del diámetro medio de los agregados. Y bueno, las correlaciones no son muy brillantes, pero algunas cosas dan significativas. Y pues tristemente las correlaciones son mejores o peores en función del tipo de variable que estemos midiendo. En cualquier caso, no son válidas esas R cuadrados y errores como para utilizar esto como algo predictivo. Sí que son indicadores de esperanza, digamos, de que esto en el futuro podría salir. Aquí tenéis lo que encontramos para el incendio de Sierra Bermeja, con el diámetro medio de la partícula del suelo y en este caso el número de parcelas es pequeño. Las correlaciones son buenas con el BAIS2, que es un cálculo de mezclilla de todo tipo de rojos, y yo qué sé, por ahí podría estar el asunto. Cuando mezclamos todo y utilizamos, bueno, esto es una cosa que he hecho ahora con el objetivo de enseñarosla, y metemos todo lo que hemos medido en los estudios que hemos hecho fuera de aquí, lo que te das cuenta es que parece que, primero, una cosa que ya uno puede encontrar en la literatura, que los índices diferenciales son mejores cuando agrupamos ambientes que son diferentes que los índices puros, pero que luego que hay patrones de respuesta locales. Y ahí veis que de alguna manera, incluso con el número de muestras que tenemos, que no es muy grande, parece ser así. Los que son más parecidos, que son los ambientes del entorno de Guadarrama-Gredos, que también se pueden parecer más a algunas de las situaciones que tenemos aquí en el noroeste, están juntos. Huelva está en un sitio y Sierra Bermeja está en otro. Para el diámetro medio de la partícula, el R cuadrado es significativo, pero vamos, el ajuste esto realmente no vale para nada. Y en el caso del carbono, que el ajuste todavía es peor, pues es la misma historia. Entonces, esto a mí me lleva a reflexionar a que hace falta, bueno, pues como más estudio local, o por lo menos de identificar ecotipos, ecosistemas, situaciones, y que a lo mejor ahí, no sé, puede haber un patrón de respuesta un poco en función de características edafoclimáticas diferentes, y que esa generalidad que muchas veces se utiliza cuando hablamos de estos temas, pues no lo es. Bueno, yo os había puesto aquí unas conclusiones, pero ya las he ido un poco discutiendo por el camino. O sea, para mí la conclusión de todo esto es que lo más importante a destacar es esto, que las generalizaciones en estos temas son peligrosas, que nos hace falta estudiar más, a pesar de todo lo que llevamos investigado sobre esto, que el suelo necesita una evaluación específica, y por ahora tiene que estar basada en una evaluación de campo, que la teledetección es útil, pero para el tema de la erosión es poco, y que nos falta conocer más
qué es lo que causa la severidad y cómo la causa. Y eso nos podría ayudar en todo, en la prevención de incendios y también en gastarnos menos y a dedicarle menos esfuerzo al tema de la mitigación de la erosión después de incendio. Y nada más, espero no haber sido demasiado pesada. Os doy las gracias por haberme escuchado y ahí está mi contacto por si queréis, bueno, en algún momento ampliar alguna de estas cosas. La página de ResearchGate, que ahí está volcado todo eso, o la del propio centro por si queréis consultar o descargar alguno de estos manuales. Y nada más. Muchas gracias. Y perdón porque me he extendido un poco más de la cuenta. Muchas gracias, Cristina. Nada que disculpar, desde luego todo aporta, o sea que si has necesitado más tiempo, pues por nosotros genial porque nos has explicado más, así que sin problema. Como Raúl se ha tenido que ir, pues entro yo aquí a echar una mano. Vamos a dejar un poquito más para tu presentación, para que la gente pueda copiar bien tu correo. De todas formas, como nos pasarás la presentación de aquí a unos días, seguramente a partir de la semana que viene, pues le hagamos llegar todos estos datos y por tanto tu contacto, y quien tenga o le apetezca contactar contigo para cualquier cuestión, pues ahí lo podrá leer. Se ha ido animando un poquito la cosa, ¿vale? Así que voy a empezar a leer preguntas, aunque alguna a lo mejor lo has podido decir un poco por encima, pero bueno, siempre está bien volver a recordar ciertos temas. María Isabel Camaño te pregunta que durante cuántos años o tiempo lleváis haciendo este estudio. Pues nosotros, a ver, en efectos del fuego en general, yo llevo trabajando desde el año 95. Específicamente en este tema, centrado en la erosión, en la mitigación de la erosión y la evaluación de la severidad, nuestro primer proyecto empezó en el año 2007. Fueron los incendios desde 2006, entonces es duro admitirlo, pero 17 años. Porque es difícil darse cuenta que el tiempo pasa tan rápido. Pero sí. Sí, bueno, pero señal de que lleváis bastante tiempo y que contáis con un montón de experiencias que al final es lo que cuenta para poder sacar resultados. Y eso, jolín, también, aunque es tiempo, reconforta saber que poco a poco se pueden ir sacando resultados. Bueno, no hay otra manera, yo creo. Claro. Lo difícil es ser capaz de mantener las líneas de investigación en estos temas, todo lo que tiene que ver con lo forestal, creo yo, necesitan ser líneas de largo plazo. En este país es muy difícil. Y sí. Creo que esa es una de las razones por las que nos falta a veces conocimiento en algunas cosas. Pero eso es quizás otro tema. Pero es que es necesario tiempo. Es decir, no te puedes quedar con un análisis de un incendio porque a veces necesitas muestrear mucho y ver mucho para acercarte a tener una idea de cómo es de verdad la variabilidad de situaciones. Y cada incendio es un mundo y a veces, bueno, es decir, necesitas tiempo y ir acumulando experiencia y eso, bueno, pues no siempre es fácil, la verdad. Sí, perdona. No, lo oigo decir que para el desempeño de cualquier profesión, ser capaz de mantenerte en el tiempo es cuando puedes ser productivo, ¿no? Totalmente. De todas formas, además es que el que está en estos temas, el que ha estudiado nuestra carrera o carreras similares que estudian el medio natural en general, sabe que esto es el largo plazo. Es lo malo es la contraprestación que tenemos, pero que hay que tener paciencia y es la única manera de poder conseguir resultados, permanecer en un buen periodo de tiempo para tener conclusiones reales. A veces los cortoplacistas no lo entienden, pero esta es la realidad que vivimos y la verdad es que, jolín, es una suerte poder estar en un proyecto tanto tiempo. Me alegra oírlo. Pregunta también María Isabel que si hacéis algún tipo de tratamiento durante estos estudios. Yo supongo que también esto irá en el sentido de, bueno, no sé si va por cómo lo ejecutáis o después de sacar resultados, si hacéis ejecutáis algún plan o hacéis alguna otra cuestión. Bueno, nosotros somos un centro que pertenece a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia y trabajamos en estos temas en coordinación. Ahora se llama
Dirección Xeral de Defensa do Monte, que son los que están encargados de la prevención y extinción de incendios. Todo esto se hace para hacer tratamientos que eviten la erosión. Entonces, cuando nosotros hacemos esto que os he contado, ¿no? Porque me he quedado con la parte de la identificación, y determinamos en qué lugares es necesario hacer una corrección. El tratamiento de erosión que nosotros utilizamos de forma habitual, creo que también somos en eso un punto un poco filipino en España, es la utilización de coberturas casi siempre de paja, ¿no? Porque es la forma más rápida de cubrir el suelo. Y se hace en los sitios en los que ese nivel de severidad es alto y por tanto el riesgo de erosión también lo es. Esta metodología que os he tratado de explicar hoy, no sé si con éxito, es la que utilizamos porque tú tienes que tomar una decisión, o la idea es tomar una decisión de hacer un tratamiento con una base científico-técnica, es decir, que no está basado en que, bueno, me parece, a ojímetro. Todo esto ya sabemos además que todo lo que tiene que ver con la ecología y con tal tampoco es no es una ecuación matemática que tiene una solución, es decir, todo es una conjunción de cosas. Pero donde se hace un tratamiento, donde no, el primer análisis, la base de ese análisis es el uso de esta metodología que os he contado. Entonces, donde no hace falta hacer nada, no se hace nada, y donde hace falta, sí. ¿Y por qué hace falta? Porque nosotros aquí hemos tratado de cerrar el círculo, ¿no? Pues sabemos dónde va a haber erosión porque la hemos medido. Y esas cifras que están ahí puestas son resultado de un montón de parcelas. Hemos tenido y seguimos teniendo, pues yo qué sé, hemos tenido como, así a bote pronto, en los últimos 15 años, más de 200 parcelas, eso quiere decir 200 balsas de sedimentos de 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, recogiendo tierra. El trabajo de medición de la erosión después de incendio, cuando vives en un sitio como este, donde llueve un montón, pues es un rollazo terrible. Es decir, porque recoges mucha tierra. Entonces, bueno, si te dedicas a hacer un estudio de erosión, vivir en Galicia es gratificante, porque ahora llueve menos, o por lo menos estos últimos años, pero aquí llueve bastante. Entonces, tienes resultados. No hay nada más frustrante que hacer un trabajo que luego tienes todas las parcelas montadas y luego no cae una gota, ¿no? Bueno, pero que sabemos cuándo se produce la erosión y cuándo no. Entonces, la idea de tener esta metodología cerrada, que está inspirada en los Bayer norteamericanos, pero adaptada aquí, es tener, bueno, pues explicarle a la sociedad también, que yo creo que es una reflexión necesaria, que el incendio tiene una parte dramática que nadie la quita, el peligro a la vida de las personas, lo peligroso que es durante la extinción en muchos momentos, pero que desde el punto de vista de la respuesta hidrológica no siempre es una catástrofe, porque hay mucha parte del incendio que no tiene ningún riesgo después del incendio, o donde la afección no es tan grande y donde la recuperación no va a ser tan lenta. Esto, que parece obvio, no es tan difícil, es muy difícil de hacerlo llegar a la gente, porque siempre está asociado, siempre se vende todo esto como algo catastrófico. Entonces, cuando tú tienes poco dinero, que es lo que suele haber en las administraciones públicas siempre, o no puedes actuar nada más que en una determinada superficie, tener una base metodológica para elegir dónde hay que actuar de una forma objetiva, pues esa es la idea. Y bueno, con todas las limitaciones que el trabajo humano tiene, claro, pero que nos faltan muchas cosas por hacer y por saber. Pero esta parte de actuación rápida la tenemos bastante pulida y trabajada. Yo, como poneros un ejemplo, que este año empezaron los incendios para nosotros pronto, a mediados de julio. Antes de que acabara julio estábamos haciendo este trabajo de evaluación. O sea que, bueno. Claro, no, una respuesta rápida también hace que las soluciones puedan llevarse a cabo también. Bueno, y tiene una parte social, ¿no? Que también es importante en esto, ¿no? De que hay de que hay proactividad, de que se hacen cosas, no sé. Todo esto tiene muchos matices, que no son solo ecológicos.
también son sociales, ¿no? Sí, De sí, cara al resto del, no sé. Pero bueno, nuestro objetivo principal, y es un poco la semilla que hemos intentado poner en nuestra contribución en Epiris, nosotros no podemos trabajar, no podemos tener parcelas por toda España, no nos lo podemos permitir, pero era un poco ver si lo que hacemos aquí, bueno, pues un poco trasladar esa metodología fuera y sobre todo concienciar a los que hacen los proyectos de restauración o a, bueno, a la gente que estuvo trabajando con nosotros del nivel de afección del suelo, que a veces es un poco olvidado cuando hablamos del efecto de los incendios, ¿no? Y bueno, pero vamos, es el primer paso de todo lo que, de muchas cosas que se pueden todavía hacer. Claro. Pues la verdad es que teníamos varias preguntas con respecto a si ejecutabais de lo que hablabais, y bueno, pues con esto más o menos queda claro. Has entrado un poquito en el tema de las primeras acciones que tomáis en el post-incendio, pero pregunta Francisco Javier Caminero que si utilizáis algún método concreto para la rehabilitación de los suelos dañados después de los incendios. Bueno, nosotros, como digo, el objetivo de toda esta historia, el objetivo central es evitar la erosión, que la erosión es el fin, ¿no? Ya no solo porque el suelo se pierde, y que es lo peor que le puede pasar, sino porque es una fuente de contaminación del agua continental. Y aquí hay muchísimas captaciones de agua para el suministro de pequeñas poblaciones. Entonces eso afecta también mucho bueno, pues lo que hablábamos del tema social, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos de forma urgente es evitar que el suelo se mueva. Y para evitar que el suelo se mueva, la forma más eficaz es taparlo. Y eso es lo que se hace aquí. Y eso vendría, por eso cuando estamos hablando de la severidad, y yo siempre hago hincapié en que hay cobertura de mantillo y que no la hay, bueno, y eso es lo que se trata con el mulch o con la paja, es como proporcionar una cobertura de hojarasca o de mantillo de forma artificial cuando ese suelo la ha perdido. Lo que estamos es un poco emulando o intentando reproducir lo que en la naturaleza hay. Esa es la técnica que se ha demostrado que es la más eficaz. Nosotros sobre eso también hemos hecho muchísimo trabajo. Tenemos un montón de datos comparativos de uso de muchas cosas y solo el mulching es lo que realmente evita la erosión. Y luego, nosotros aquí, en el ambiente en el que vivimos, la verdad es que todo se recupera rapidísimo. Entonces, estamos trabajando ahora en un proyecto viendo en estos sitios que hemos estudiado desde hace muchos años cómo se ha recuperado la vegetación. Y tú lo que tienes ahora es un infierno peor que el que tenías antes de quemar, porque tenemos muchas rebrotadoras, tenemos un suelos malos, pero tenemos lluvia, tenemos buena temperatura. Y el drama de aquí, por ahora, porque el cambio climático está aquí que nos acecha y eso no va a ser seguramente así para siempre, para nosotros es que estamos en una ventana de incendios de 10 años. Tú en 10 años tienes ya más material para quemar del que tenías antes. Y ese es el tema. Entonces, eso es una realidad que a lo mejor, que seguramente en el sur, sureste, en estos ambientes más secos, no es así. Y entonces el patrón a largo plazo de estas severidades va a cambiar. Pero nosotros por ahora, a largo plazo, no hemos detectado, bueno, tenemos algunos trabajos de cómo se ha recuperado la vegetación en estos lugares de súper muchísima severidad y a los 2 años ahí nadie sabe nada, o sea, ya estamos, pero yo creo que, bueno, esa es la forma con la que aquí hemos convivido siempre con el fuego, porque todo crece, todo se recupera al final. Y entonces la percepción es una percepción de una realidad un poco engañosa en comparación con otros lugares, ¿no? Es como la contraprestación que tienes por intentar que lo demás no se estropee, pues tienes esa que, bueno, se controla, veremos cómo acabamos controlando quizá. Yo creo que, bueno, ese es otro debate, ¿no? Cada vez eso se vuelve un poco en contra nuestra, cuando hay menos gente ocupando el territorio, ¿no? Y
Claro. Es algo que es bueno y que se vuelve también un problema, porque bueno, eso crea otro tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que hasta ahora, hasta aquí, hasta lo que hemos visto, pues no parece bueno, hay sitios que sí están degradados, pero no solo por incendios, por más cuestiones. Entonces, bueno, a largo plazo o a medio plazo, esa severidad tan alta no parece que tenga demasiado impacto en la recuperación del sistema, por lo menos desde el punto de vista de la recuperación de la biomasa o la diversidad florística o en este tipo de aspectos. Eso es lo que hemos visto por ahora. Hay que seguir estudiando entonces. Claro, nos tenemos que justificar nuestra existencia. Pues vamos a seguir con una pregunta que hace Mario Martín, que pregunta que cómo seleccionáis las parcelas de muestreo y qué tamaño tienen. Bueno, nosotros hacemos en ese librillo que os he puesto ahí, hay un esquema de cómo son nuestras parcelas. Nosotros hacemos digamos, una preselección basada, utilizamos la teledetección para identificar sitios rasos, vamos a hablar así en un término muy genérico. Y ese mapa de teledetección lo utilizamos como base de un reconocimiento del incendio rápido. En coche, a veces tengo la suerte de poderlo ver desde el aire, ¿no? Que me dejan dar una vuelta en helicóptero. Entonces, tú con eso seleccionas los sitios que potencialmente son peligrosos, que son aquellos en donde no vas a tener ninguna cubierta vegetal. Y sobre esos hacemos el muestreo. El muestreo se selecciona en sitios donde hay pendiente, obviamente, preferentemente, y sitios con mayor preferencia que afecten a cursos de aguas, a poblaciones. Es una cosa que no se puede automatizar totalmente porque depende de cada caso, pero tiene preferencia a la hora de evaluar sitios en los que los posibles arrastres pueden afectar al otro bien, el que sea, ¿no? Y sobre ahí situamos parcelas que son de 40 por 40, en donde muestreamos la frecuencia de aparición de esos niveles de severidad. Y con eso tenemos un valor que va del 1 al 6, como habéis visto, ¿no? El peligro de erosión para nosotros empieza cuando estamos en un 3,5. Todo por debajo de 3,5, entre 3 y 3,5 tiene un interés secundario y todo lo que está por encima de 3,5 merece una actuación. También en función, pues eso, aquí, ¿qué es lo que tiene mucho peso? Que está por encima de otro tipo de bienes, pues los arrastres al mar, por ejemplo, al fondo de las rías. Aquí hay una actividad marisquera importante y eso es siempre, bueno, una fuente de, bueno, pues es un recurso que digamos está amenazado. Entonces, arrastres hacia ríos que llegan al mar tienen prioridad o limitar esos arrastres, por ejemplo. Y eso pues ocurre no siempre. Este verano sí, pero hay otros años en que casi todos los incendios los tenemos en Orense que no tiene mar. Entonces, bueno, pues es embalses, son sobre todo captaciones de agua. El agua es muy importante. Pues conservar los cursos, bueno, evitar contaminación del agua continental. Y bueno, pues eso, nosotros lo que hacemos son transectos, parcelas muy rápidas donde no hay que medir nada más que ir identificando la frecuencia de aparición de esos niveles. Para eso tenemos esa metodología visual, para no tener que hacer especiales análisis ni nada. Saber que ese nivel representa ese tipo de riesgo. Y con eso es nuestra forma de trabajar. Con respecto del método también, Antonio Tortosa quiere preguntar qué herramientas usáis para evaluar o medir cada uno de los 5 atributos que consideráis. Nada, el entrenamiento visual no necesitas, justamente el origen de esta metodología es que no tengas que hacer analítica y que cualquier persona pueda identificar esos niveles, que no tengas que tener ningún tipo de conocimiento específico de edafología ni de nada. Lo único que tienes que ver
quizás es que alguien es, bueno, un pequeño entrenamiento de identificación de esos niveles en campo, ¿no? Reconocer qué es el mantillo, qué no, cuándo está la cubierta, cuándo no, a qué nos referimos cuando no tiene estructura, que quizás en imagen es un poco difícil de intuir, pero si esto que os he enseñado en una pantalla estuviéramos viéndolo en el propio campo, os daríais cuenta que la identificación es muy simple, porque la base de esta metodología es esa, que no está luego fundamentada en analítica de laboratorio para que sepamos que cada nivel representa un nivel de alteración de una propiedad o de lo que sea, pero en la práctica no necesitas hacer analítica, sino únicamente saber identificar esos niveles. Entonces eso hace que tú puedas entrenar gente pues, sin, bueno, quizás lo más complejo que tienen que saber más que identificar eso es usar un GPS, ¿no? Para coger y ese tipo de cosas. O sea, son cosas muy básicas precisamente para que esa metodología se pueda generalizar y pueda usarse, la pueda usar prácticamente cualquiera. Que de hecho sí pasa, vamos, no, la gente que trabaja conmigo tiene todo tipo de nivel académico, es decir, no hace falta ser un técnico para hacerlo, porque si no, bueno, es decir, la idea es que sea sencilla, que sea para poder utilizarla rápidamente, claro, para que no sea algo que lleve muchísimo tiempo. Claro, que sea algo práctico más que otra cosa para poder analizar cuanto más mejor. Exactamente, ese es el objetivo. En esa línea sigue preguntando Antonio que cuánto tardáis en ir a campo a medir las parcelas y a partir de qué tiempo se comienza a ver esos resultados de menor carbono, nitrógeno, pH, etc. Eso es inmediato. Esos resultados que veis ahí son los que están en los días después del incendio. Porque esto es para el momento después del incendio. No está hecho para que la mitigación la hagas en las semanas, meses después del incendio. Entonces, ese dato es el de la semana siguiente al incendio. Nosotros, hombre, tardamos, pues depende. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros tenemos el laboratorio en Pontevedra, que está en el extremo, está enfrente al mar. Si tenemos que hacer un muestreo en Carballeda de Valdeorras, necesitamos 3 horas para llegar allí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues 2 días o 3, este año que es un incendio grande, ¿no? Son 10.000 o no sé cuántas hectáreas. Pues nos quedamos allí 3 días a vivir. Y lo único que hacemos es poner parcelas. Muestrear. Muestrear como chinos o como se diga. Es decir, pues nos dedicamos a eso para que en una semana, claro, todo eso es función de un incendio pequeño, que llegas allí y ves que está poco quemado y que ves que la vegetación está bien y ves que el suelo tal, pues a lo mejor en una mañana lo tienes visto. Todo depende de la complejidad del sitio. Pero nosotros nos dedicamos a eso. Cuando llega el verano dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo para hacer esto. Y esto se hace en unos días. Pues os digo, si los incendios gordos que hemos tenido en Galicia ocurrieron a mitad de julio, a primeros de agosto teníamos una evaluación preliminar y zonas que ya estaban señalizadas. Porque la idea es esta. Y porque ahora además sabemos más y sabemos cómo ser más eficientes trabajando. Porque hemos visto muchos incendios, sabes identificar cosas todo lo que hace la experiencia y también la tecnología, porque sí que es verdad que en esa parte del análisis del daño a la vegetación sí que la teledetección ayuda. Lo que no te deja es ver el suelo, pero la vegetación sí que la discrimina bien. Entonces, bueno, nosotros este verano, por suerte, casi todo lo que ha habido, y eso también es un poco función de cómo son los incendios, como han sido incendios en unas condiciones meteorológicas bastante malas, han sido incendios de comportamiento muy rápido, de propagación muy rápida, que se han extendido mucho. Entonces, desde el punto de vista de la afección al paisaje, han sido muy grandes, pero también es verdad que los incendios que progresan muy rápido dañan menos el suelo, porque no les da el suelo, como sabéis,
todos conduce muy mal el calor y todo lo que sea una progresión por las copas, todo lo que sea un avance rapidísimo, al suelo le viene mejor, porque no le da oportunidad a que enganche, a que rescoldee, a que... Entonces, a pesar de la inmensidad de muchos incendios, el nivel de severidad mayoritario que nos hemos encontrado ha sido bastante bajo. Y eso facilita y anima, quiero decir, porque si tú llegas a un sitio y ves todo aquello como un... pues te viene, o sea, moralmente es un poco deprimente, pero que, bueno, que yo quiero decir que si tú ves una ladera completamente negra, con la experiencia que tenemos, ya sabemos que ahí no hay riesgo. Creo que también es cuestión de entreno. Todo, sí, todo es cuestión de entreno, es así la vida. Te voy a paso con Vicente Mercader, que te da las gracias por la presentación y que porque compartas todos estos resultados que nos estás haciendo llegar, y dice que le surge una pregunta sobre el factor de humedad edáfica en el suelo. Dice, en el sur de la península los incendios atemporales en invierno generan daños ampliados sobre la microbiota edáfica. ¿Cómo responden los ecosistemas en la cornisa cantábrica tras los incendios que acontecen entre el invierno y primavera? ¿Alcanzan mayor profundidad de afección por la propia presencia de humedad edáfica? Pues no, aquí la mayoría de los fuegos de invierno son bastante... Bueno, que además es eso, nosotros tenemos aquí hay muchos incendios en invierno, especialmente en estas épocas de febrero que suelen ser secas. Aquí hay este año, por ejemplo, que ha llovido muchísimo. El suelo durante estos incendios sufre muy poco. Entonces tienes esa compensación de que arde la parte vegetal que está seca porque está, bueno, pues no está, digamos, activa o está menos activa por la época del año, pero el suelo con el nivel de humedad y el contenido, también está un poco la microbiota un poco parada por las condiciones, estamos pasando frío ahora mismo, es decir, no es el peor, no sufren especialmente. Es decir, quizás sufren más en verano, por eso que dices tú, porque están en condiciones de sequía, más estresados, que están sufriendo por otras razones. Pero en el invierno, y es la forma en la que también aquí tradicionalmente se ha quemado mucho, sobre todo para regeneración de pasto, porque bueno, es compatible la eliminación, digamos, de la biomasa con la conservación del suelo. Y no hemos visto en los incendios de invierno, de primavera, los incendios que están ocurriendo estos días en algunas partes de Galicia, que haya una especial afección. O sea que en ese sentido... Perfecto. Pues Antonio Tortosa vuelve a la carga y te pregunta que si puedes profundizar algo más en los estudios que predicen el salto a fuego de copas, o si tienes alguna referencia que puedas facilitar. Sí, hay referencias. No es mi trabajo. En esta presentación os lleva a un par de artículos de un compañero. Un compañero mío hizo la tesis doctoral específicamente en eso y en los patrones bueno, que favorecen la aparición de carreras de fuego de copa, sobre todo en pinares de Pinaster, que son... Bueno, es la conífera más importante que tenemos aquí y es, bueno, y quizás es mejor. La realidad es que, bueno, hay una parte que es estructural de conformación de la masa y otra que es lo que él ha detectado también, que son temas topográficos que son difíciles de trabajar. Yo casi te hago referencia a esos artículos y si necesitas alguna cosa más, escríbeme, porque en el departamento tenemos algunas, pero prefiero derivarte a la bibliografía porque yo no soy especialista precisamente en eso. Hay Nosotros también... Sí, perdona. No, que decir que hay más bibliografía sobre ese tema y
que si tiene interés se la puedo hacer llegar. Nosotros también tomamos nota de todo lo que has dicho y bueno, si es interés general, pues le invitaremos a que venga a darnos una pequeña charlita sobre este tema también. Parece que hay una última persona que ha levantado la mano, le he activado el micro para que pueda intervenir de viva voz, así que Manuela, si quieres, solo tienes que activar tu micro y nos puedes plantear la pregunta que tengas. Vamos a darle unos segundos por si termina animándose a hablar o ha sido un error. Así que, y mientras tanto te leo que Antonio también nos dice que le dice al compañero que ha preguntado sobre el tema de la humedad edáfica en el sur que si habría algún tipo, él pregunta que si tendría algún tipo de informe o estudio para que pudiera compartir y dice que en su experiencia en estudios de incendios de invierno y quemas prescritas que le lleva a pensar lo contrario, que cuando la capa F es superior al 100%. Esto es lo que nos cuenta Antonio. Veo que Manuela no se anima, así que... Igual le dio, sí. Le dio sin querer, que es muy fácil desde el móvil, doy fe. Así que, bueno, si se anima, esperamos unos segundos y si no, mientras tanto, pues Cristina, agradecerte tu participación. Siempre es un gusto contar contigo. Yo que estoy siempre en los cafés ya te conocía y sabía que iba a ser muy interesante lo que nos podías aportar sobre este tema. Ya sabes que cuando quieras estamos aquí para que nos vuelvas a dar una charla magistral sobre todos estos temas que estudiáis allí en Lourizán. Yo os agradezco mucho que contéis conmigo y nada, encantada. Nada, nosotros agradecemos que siempre que recurrimos a cualquiera estéis tan dispuestos a participar y luego invitar a la gente a que la próxima semana volvemos con Café Forestal también de divulgación en este sentido y vamos a hacer la divulgación sobre las conclusiones del grupo operativo Fagus. Llevábamos detrás de ellos un tiempo y ya por fin tienen conclusiones y nada, este será el café que tenemos la semana que viene. Desde en el chat te da mucha gente las gracias por la charla tan didáctica que has dado y de verdad que ha sido un placer poder contar contigo esta tarde y no te entretenemos más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego, chao.